buenas tardes, bienvenidos a una nueva cápsula virtual desde las redes de Cap Medical, principalmente aquí, pues ya siendo viernes, ya estamos sintiendo la calma, el fin de semana. El día de hoy pues tenemos al doctor Franco García. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Nefrólogo, ¿verdad? Nefrólogo y médico internista. Médico internista. Si gusta presentarse para la gente que no lo conoce y que nos está viendo por primera vez. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Soy el doctor José Franco García, soy especialista en medicina interna y subespecialista en nefrología. Pues muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí nuevamente. Digo, la confundí ahorita el inicio de las redes, pero digo, aquí ya nos encarrilamos nuevamente. Regresamos, ¿no? Ya es viernes. Sí, Doc, qué bueno que se encuentra aquí con nosotros. El día de hoy pues vamos a darle un tema. Anteriormente ya habíamos hecho una cápsula con usted, si no me equivoco, de enfermedad renal crónica habíamos hablado. Y ahora, pues, marzo, el mes del riñón. Sí. Exactamente. Ahorita vamos a hablar, para los que no sepan, ahí va a estar apareciendo, vamos a hablar de la lesión renal aguda. ¿Tiene ahorita relación esta enfermedad con la anterior que estuvimos viendo, doctor? ¿O cuál es la diferencia entre una y la otra? Sí, claro, y aquí la diferencia sería muy bien la temporalidad. Una enfermedad renal crónica, como la vimos anteriormente, es este daño que hay en los riñones y se mantiene a través del tiempo, estrictamente más de 3 meses. Y la lesión renal aguda, digamos que es como el paso previo y yo le digo la parte más bonita de la nefrología, porque es donde podemos actuar y ver cambios favorables y de respuestas completas. Es decir, platicábamos que la enfermedad renal crónica anteriormente es un daño ya permanente y que tratamos de mantenerlo con el paso de los años o de los meses estable. Pero la lesión renal aguda es completamente reversible si se hace a tiempo. Si se atiende a tiempo, ¿no? Si se atiende a tiempo y puedes pues quedar como si nunca hubiera tenido algún daño. ¿A qué genera esto? Digo, hay casos que esto tiene relación con algún tipo de piedra en el riñón. ¿Cómo es que se origina esta enfermedad? Primero, digo, se va por la crisis renal aguda y después puede pasar a la crónica. Así es. ¿Cómo es que funciona ahí? Sí, la lesión renal aguda y anteriormente llamada insuficiencia renal aguda, que suena más tétrico, más difícil, sí, ¿no? Más peligroso cuando se lo dices así al paciente. Ha cambiado en sus definiciones, hay diferentes formas de clasificarla. Lesión renal aguda me gusta mucho a mí porque es un daño temporal, más que una insuficiencia, que en ocasiones llega a ser así una falla total de las funciones de los riñones. Y en cómo inicia, híjole, creo que mucho tiene que ver con las clasificaciones. Por ejemplo, hay lesión renal aguda adquirida en la comunidad, adquirida fuera del hospital, y hay una lesión renal aguda que ocurre dentro de los pacientes que están hospitalizados. Que están internados. De los que están internados. ¿Cuál es la diferencia, digo? ¿Qué tiene que ver que el hospital sí, dices, que la zona más sanitizada que podamos pensar? Estoy en el hospital, ¿cómo me voy a enfermar, no? Así es. Pero hay que recordar que los riñones, como parte de nuestro organismo, son vulnerables a todo tipo de lesiones, desde medicamentos que se tienen que utilizar para los tratamientos en los que están internados los pacientes, los antecedentes con los que lleguen, como es insuficiencia hepática, como es cirrosis, insuficiencia cardíaca, o en ocasiones ya daños por hipertensión, diabetes y el uso de algunos medicamentos, te pueden predisponer a que, estando internado, no sé, por ejemplo, por una neumonía, una infección pulmonar, pues los riñones se dañen. Por el medicamento, o sea, influyen varias cosas, ¿no? Desde, como lo menciona, el tratamiento, el medicamento que está consumiendo el paciente. Así es. Incluso también la dieta alimentaria o la misma enfermedad que ya padece. Exactamente. La misma enfermedad produce en ocasiones una inflamación sistémica. Ajá. Todo el cuerpo se va a ver afectado y los riñones son parte de esto. Se afecta la circulación, es decir, les puede llegar menos sangre o circulan algunas, sustancias propias de las mismas medicinas que pueden ir a hacer daño en una persona que previamente a lo mejor no tenía ningún daño en sus riñones. Por el acúmulo de factores puede suceder una lesión renal aguda dentro del hospital y no está mal, al final de cuentas es parte de, pero es importante saber identificarla, claro, poder saber
cuando una persona que además de la enfermedad por la que fue al hospital está padeciendo algún daño sobre sus riñones y que muchas veces no se hace de forma rutinaria el cuantificar los parámetros con los que nos damos cuenta que un riñón está sufriendo. Les decía yo, bueno, siempre trataba de decir, cuando vamos al hospital y estamos internados o llegamos a una consulta, pues nos miden los signos vitales, Sí. ¿no? Que es temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, la oxigenación. Pero hay un quinto signo vital que no muchas veces tomamos en cuenta y es saber cuánto está orinando una persona en el día a día, ¿no? Diariamente también es algo que se debe llevar registro. ¿Y eso cómo es? Digo, ¿cuál es la medida o no sé como que si es medida o si es el índice correcto o sano que debe tener una persona? Total, sí, hay como una base, ¿no? Como un número mágico. Pero algunas personas que nos puedan estar escuchando alguna vez han estado internadas o algún familiar y recordarán que estamos insistiéndoles en que cuando vaya a orinar no vaya a tirarlo al excusado, hay que juntarlo para saber la cantidad que se hizo durante el día, ¿no? Y entonces de eso se hace un balance global. Durante todo el día, las 24 horas, saber cuánta agua salió en la orina. Y eso lo podemos dividir entre el peso del paciente y las horas del día en que se midió. Y pues nos dan una tasa. Okay. Que una tasa normal mínima sería de 0.5 mililitros por kilo por hora de que se midió. Eso lo hacemos ya los médicos acá, pero la relevancia de esto es que se debe de medir la orina en el hospital como uno de los factores para poder determinar como un que un signo riñón, vital, como usted lo menciona, como ¿no? otro signo vital. Aquí me entró la espinita, Doc. Digo, nada más por lo que mencionó ahorita, solamente miden o calculan la cantidad, independientemente, no sé, del color, del olor, incluso de la orina. Ajá. O sea, ¿qué más es lo que se puede sacar de ese tipo de toma de exámenes? Claro, la medición de orina es uno de los parámetros que nos van a permitir, y quizás porque no lo he mencionado, clasificar a la lesión renal aguda, ¿no? La lesión renal aguda actualmente, son 3 estadios o 3 etapas, 1, 2 y 3. Entonces, dependiendo si esta tasa va de 0.5 o 0.3 o prácticamente que no esté orinando el paciente, va escalando en esta severidad del daño en los riñones. Eso es meramente nada más para catalogar a un paciente que están sufriendo sus riñones y decirle a su médico, No es que... cuando ya no están orinando, pues estamos en una etapa 3. Eso Ok. sí se perpetúa por algunas horas, es una etapa 3 y es peligroso. Okay, okay. Es de acción inmediata para identificar qué está pasando, porque ahí los riñones están pidiendo ayuda, Sí, de que, claro. oigan, háganme caso. Si no se atiende a tiempo, va a fracasar y ahora sí entramos en una falla completa, Okay. con pues, las necesidades que tenemos de hemodiálisis y demás, ¿no? Ok, Doc, ahorita que mencionó 3 etapas, digo, ¿cuál es el plan a tratar o el tratamiento que recibe un paciente, si quizá no los pudiera resumir, Claro. en la etapa 1, en la etapa 2? Ahorita, como ya mencionó, la etapa 3 es una etapa crítica donde el paciente, pues, básicamente los riñones piden ayuda, como lo menciona, pero en la etapa 1 y en la etapa 2, ¿qué otras opciones tiene el paciente, no? ¿Qué hay que hacer, verdad? Etapa 1 y etapa 2, no nada más es la orina, también hay que recordar que junto con la orina hay que estar monitoreando las toxinas en sangre, como la creatinina. Esta nos da también un puntaje o digamos un estadiaje. Ajá. Y ahí podemos ver, ¿no? Pero etapa 1 y etapa 2 hay que reevaluar el caso, hay que saber si este paciente tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene enfermedades hepáticas, si estamos usando medicamentos nefrotóxicos, porque también es algo que es muy común ver en la consulta o en el día a día en los pacientes hospitalizados, que le tienen miedo a las medicinas, porque dicen, me van a dañar mis riñones o me va a dañar mi hígado. Y saber que no todas las medicinas son malas. Si bien las que identificamos más tóxicas para los riñones son los analgésicos y algunos antibióticos, son los que tenemos que suspender inmediatamente cuando detectamos lesión renal aguda, pero no así las otras que controlan bien su diabetes, su insuficiencia cardíaca, sus problemas hepáticos. Es decir, si detectamos que los riñones están sufriendo en etapas 1, 2, incluso 3,
la labor de los nefrólogos o de cualquier médico que esté hospitalizado, esté a cargo de un paciente hospitalizado, es reevaluar qué podemos quitar para no seguir lastimando los riñones. Si es algo que es necesario para el tratamiento de esa persona, es decir, un antibiótico que es necesario porque no hay otro que le va a ayudar contra una infección severa que ponga en riesgo la vida, desgraciadamente se tiene que mantener. Sí. Y después ayudamos a los riñones de otra forma. Sí, por ejemplo, un paciente que tiene que tienen diabetes e hipertensión al mismo tiempo, pues muy difícilmente el emitir el medicamento va a ser complicado quitárselo, ¿no? Sí, y en algunas etapas anteriores teníamos estas dudas de si en una lesión renal aguda había que quitar algunas medicinas de la presión, específicamente unos que terminan en Artan o Ajá. Pril, como el Losartan, el Misartán o el Captopril, porque teóricamente se sabe que estos pueden disminuir la filtración de sangre en los riñones, Ok. afectan ahí un poquito la circulación en los riñones y teóricamente se pensaba que bueno, va a aumentar la creatinina, va a fallar más el riñón. Actualmente hay mucha evidencia de que estos medicamentos, si ya los venía tomando una persona, se deben de sostener, se deben de mantener y no van a dañar a los riñones más. Pero quizás el mensaje importante en lesión renal aguda es saber detectarla a tiempo, saber que es algo reversible, que si dejamos que o la obviamos cuando la estamos empezando Sí. a observar, puede progresar a un daño crónico. ¿Tiene síntomas? Digo, porque la crónica me imagino que sí, pero Sí, la aguda, como es más temprana, presentamos síntomas. a veces es muy silenciosa y no es hasta que pedimos exámenes de sangre que nos damos Ok. cuenta que hay sufrimiento. Y lesión renal aguda es como, oye, pues hay fuego, ¿no? Hay inflamación en el Ajá. riñón, hay que apagarlo. Pero nosotros como pacientes físicamente sí lo podemos percibir. Digo, yo no me hago un examen, y hablo desde mi perspectiva, ¿no? Digo, yo no me hago un examen a menos que, como dicen, si no me duele, No me pasa no me pasa nada. nada. Y a veces tenemos la cultura, pues tan solo aquí en México, de que pues muy difícilmente acudimos al doctor. Y sobre todo para hacerte algún análisis de ese tipo, ¿no? Sí, y esa es una observación bien buena porque pues da pie a la siguiente recomendación, Así es. que al menos una vez al año, digo ya entrando en años, 25 Sí, a sí. 30 años, se recomienda que tengamos una evaluación anual, check-up, una valoración general. Y parte de la evaluación general es saber cómo están nuestros riñones y muchas otras cosas más. Pero, por ejemplo, si tú te hicieras un examen anual, sabrías cuál es tu función normal. ¿En qué nivel la tengo, Sí, no? o Por sea, y así eso se decirlo. hace a través de la creatinina y un examen general de orina para detectar proteínas y demás. Pero, por ejemplo, si cada año te vas haciendo y tu creatinina es 0.7 y de repente llegas al hospital y tu creatinina es 1, 1.2, sube, ahí es como nos damos cuenta. No vas a sentir nada, sino hasta que ya viene el fracaso completo, ya el Ok. riñón entra como en pausa, o sea, ya no puede hacer las funciones normales y se vienen una serie de complicaciones. ¿Por qué es tan importante hablar de lesión renal aguda? Porque una vez que se presenta en un paciente, tanto en casa, la adquirir en la comunidad, Claro. porque ahorita vamos a hablar de esta, o intrahospitalaria, aumenta días de hospitalización. O sea, te vas a quedar más tiempo en el hospital. Aumenta los costos, porque a veces vamos a necesitar llegar a la hemodiálisis temporal. Hemodiálisis temporal que suena muy feo, suena muy estrepitoso, pero que nos da el soporte que no están haciendo los riñones para salvar las vidas de las personas Sí. en lo que se recuperan de estas mismas. Pero Digamos pues que es como un apoyo para que el riñón pueda... es reemplazar al riñón que ahorita pues digamos que se quedó en pausa, ¿no? Ok. Y es recuperable y es la parte bonita de la nefrología porque muchas veces vemos al paciente ya temeroso por todos los mitos y leyendas que hablamos en el Que estaría muy bien anterior. que en un próximo también volviéramos a recapitular y hiciéramos, porque dudas hay, Doc. Sí, Y sobre todo cuando son temas tan específicos como el riñón. la Siempre va a verdad haber, que pero bueno, hay continúe. muchas dudas y muchos mitos y leyendas que a mí me gusta mucho en la consulta, es tratar de cuestionar de dónde Claro. surgieron, quién se las dijo, por qué, y la mayoría de las veces son personas que no son médicos, que no están empapados en la materia y desgraciadamente hay mucha desinformación. Pero en general, es decir, lesión renal aguda te puede llevar hasta la hemodiálisis, te puede tener muy mal, en un estado crítico,
Y afortunadamente si logramos revertir la situación que nos llevó a ella, también los riñones se regresan y es como si no hubiera pasado nada. Y es la parte bonita cuando ya en el consultorio quitas el catéter de la hemodiálisis y le dices a la persona sus riñones otra vez Obviamente, están bien. pero inicia Están muy con calma, ¿no? Me imagino, digo, ya terminó el tratamiento, pero requiere también un poquito de paciencia, ¿no? Para que se adapte el riñón principalmente. Y puede tardar, les digo, siempre 2 días, 3 días, una semana o hasta 3 meses nos podemos llevar en hemodiálisis todavía hasta esperar que se recuperen los riñones. Pero como les digo, importante detectarla a tiempo y trabajar para evitar que se aumente el daño. Doctor, ahorita que menciona pues el tema de detectar y el tema de la prevención, que pues insisto creo que es la batuta y el por qué que hacemos este tipo de mensajes, ¿no? A partir de qué edad uno debe considerar como persona, quizá independiente o desde los niños, debe ir a hacerse este tipo de análisis y qué tipo de exámenes se tiene que hacer para que, como usted menciona, mínimo una vez al año saber cómo está el estado de tus riñones, ¿no? Claro, pues mira que actualmente igual y buscándole te ofrecen check-ups desde la etapa juvenil, 20, 25 años, que yo considero es una de las etapas pues buenas para iniciar. A lo mejor no vas a tener nada, a lo mejor dices, ¿para qué me hago estudios? Pero esta cultura de prevención yo creo que hay que empezar a instaurarla. O sea, saber desde jóvenes cómo estaba nuestro cuerpo para cuando se presente algún cambio, tener con qué demostrarle a tus médicos, tener con qué demostrarle a los que te estén interviniendo que no estabas así, Sí, que hay que buscarle bien la causa que te agudizó. Y que hay un porqué, ¿no? Y que hay un porqué. Entonces yo siempre recomendaré 20, 25 años, saber cómo vienen tus órganos trabajando. Yo que digo, nefrólogo, obviamente me interesa mucho que se hagan un examen general de orina, que se hagan una química sanguínea para ver una sustancia que se llama creatinina, y con eso sabré yo cómo están tus riñones trabajando. Y si cambia al momento de que tengas que hospitalizarte, porque la otra es lesión renal aguda adquirida en la comunidad. Lo que vemos que llegan ya dañados de la casa es lo más común es diarreas, vómitos, la típica deshidratación. O sea, ya llega con ese paciente, ¿no? Con ese tipo de síntomas. Ya llegas y llegas con niveles altos de toxinas en sangre del riñón. ¿Pero a qué se debe? O sea, digo, entiendo que el riñón es un órgano muy sensible que se puede afectar por incluso ingerir algo mal, alcohol, etcétera, ¿no? Pero ¿a qué se debe el desarrollarla en tu comunidad? En la comunidad. Ajá. Las causas más comunes de lesión renal aguda adquiridas en la comunidad, tristemente porque no debería ser así, son gastroenteritis, o sea, una diarrea, un vómito, una deshidratación que pasaste mal alguna comida, la deshidratación del fin de semana por la fiesta, por ejemplo, que ya no toleras bien la hidratación. yo me ando hidratando. Está previniendo. La deshidratación per se es el factor de riesgo para dañar a los riñones. Y si a eso le agregas, por ejemplo, una persona que viene tomando algunas medicinas porque le dolía la cabeza, por migrañas, que van a alterar la circulación de los riñones deshidratados, más toxinas por medicamentos, con eso tienes una buena mezcla para que los riñones digan basta, ahorita ya no voy a trabajar. Y con todas las consecuencias metabólicas o con las consecuencias sistémicas que tiene la falla en los riñones. Entonces, la adquirida en la comunidad, la más común que veo o que vemos es por deshidratación, por diarrea, por vómito, porque se tardan mucho en atenderse, también es una realidad a veces, llegan muy deshidratados. Y yo te puedo platicar de varios casos que han sido por mera deshidratación nada más, que llegan a tener varias semanas y meses en hemodiálisis. Se vuelven a recuperar, gracias a Dios. Algunos, otros que ya venían con otras enfermedades que no dejan se llama reserva renal, que no traen una buena reserva de sus riñones, pues ese es el golpe final que dan a sus riñones para quedar ahora sí con una necesidad de reemplazo crónico de sus riñones. Es que cuando un paciente trae alguna otra enfermedad, nunca, digo, yo creo que porque considero que a veces estamos desinformados en temas de nuestra propia salud, y pues porque creemos, no, pues nada más es una diarrea, es una deshidratación, denle un suero o algo así, sí. Pero no indagamos, o sea, no nos damos la tarea para poder ir a hacerse un examen y saber qué es lo que está pasando para evitar que después pues vengan las complicaciones peores. Sí, y la verdad es que se ve muy normal a veces de que, bueno, pues tuve una diarrea, tuve deshidratación, estoy con la resaca, pareciera que no pasa nada por dentro, ¿no? Se vuelve muy normal.
Pero sí, digo, se han hecho estudios y exámenes en este tipo de padecimientos, tanto de deshidrataciones por fines de semana, como trabajadores del campo, trabajadores de la construcción, en donde están sometidos a deshidratación continua durante todo el día, y ellos pueden elevar niveles de creatinina, niveles de toxinas durante sus jornadas laborales, que pensaríamos que no pasa nada, pero hay otra enfermedad que se llama nefropatía mesoamericana, y esa la vemos muy comúnmente en las personas que se dedican al campo, personas que tienen largas jornadas laborales en campo, en el sol y al todo sol, eso, sí. poca ingesta de agua porque pues, quieren trabajar, no quieren perder el tiempo tomando agua y luego ir al baño. Y como es diario un insulto a los riñones, terminan con una insuficiencia renal ya crónica y etapas terminales O sea, digamos que edades se muy brincan la jóvenes. etapa de la renal aguda. O Sí, la hacen todos los días se deshidratan, todos los días pasa por elevaciones de las toxinas. Ajá. Y terminan cicatrizando los riñones muy jóvenes. Porque cada lesión renal aguda es, como les decía yo, fuego en los riñones que hay que apagar, pero deja cicatriz, entonces deja menos funcionamiento para el... ¿Cómo se trata a un paciente? Digo, por plasmar un ejemplo, ¿no? Quizá lo más comprensible que se pueda hacer. Llega un paciente, ya está diagnosticado, quizá con renal aguda. ¿Cuál es el siguiente paso? Usted como nefrólogo, ¿cuál es el tratamiento que sigue para el paciente? Bien, lo primero es identificar la causa, identificar el factor que lo provocó. Si es reversible o si podemos quitar medicamentos que causaron el daño, se da el seguimiento en algunos días y mejoran las toxinas, perfecto. A veces es más hidratación, a veces es quitar algunos diuréticos, a veces es cambiar un antibiótico por otro, menos dañino para los riñones. Pero en ocasiones llegamos y encontramos una etapa avanzada, un daño etapa 3, en donde ya los riñones están fracasando y hay que evaluar las necesidades de hemodiálisis agudas o hemodiálisis urgentes. Claro. Y eso es encontrando al paciente sin orinar, se dejan de orinar, se están sobrecargando, se llenan de agua sus piernas primero, los pulmones y batallan para respirar. Entonces ahí queremos usar diuréticos para que salga orina, pero los riñones están cerrados, no hay más que hacer hemodiálisis, por ejemplo, es una de las indicaciones de hemodiálisis. La otra es la acidez, como muchas de las funciones que hacen los riñones, una de ellas es controlar los ácidos en el cuerpo. A veces hay tanta acidez en la sangre que empiezan a disfuncionar órganos, cerebro, corazón, pulmones, la presión arterial. La presión arterial no responde, no sube la presión arterial por más medicinas que le pones para subir la presión por la acidez. Entonces, acidez que no responde a bicarbonato o algunos medicamentos que se ponen para equilibrar esa acidez es otro criterio para hemodializar. Alteraciones con el potasio, con el calcio, que ponen en riesgo la vida con arritmias, es otra alteración que encontramos en lesión renal aguda y que es otro criterio inmediato para hacer hemodiálisis, ¿no? Si es que no responden a algunos tratamientos que hacemos antes. Y al final de cuentas, quizás el síntoma más evidente cuando una persona está intoxicada por una falla, una insuficiencia renal aguda, una lesión renal aguda, es el síndrome urémico, que es temblor en las manos, a veces hay crisis convulsivas, los vemos desorientados, obnubilados, con alucinaciones visuales. Entonces esa es la etapa más evidente de los síntomas, y también si no hay una mejoría en unas cuantas horas con lo que hacemos al principio, que es hidratar, quitar medicamentos y mejorar algunas condiciones, hay que entrarle a la hemodiálisis. La hemodiálisis es un tratamiento que inmediatamente baja las toxinas y estabiliza todo nuevamente, para darle oportunidad al paciente o a los otros médicos que están trabajando con este paciente en revertir lo que lo llevó a vivir. O sea, ahorita que he mencionado varios médicos, entonces es un proceso que requiere cierto equipo multidisciplinario, ¿no? Porque, digo, mencionó demasiados factores que debe el paciente cuidar, o que ustedes como profesionistas deben de estar siempre cuidando del paciente. Sí, o sea, es todo un proceso ahí para poder tratarlo. Los especialistas de riñón, los nefrólogos, trabajamos siempre en equipos multidisciplinarios, donde siempre está involucrado a veces un médico intensivista, un médico cardiólogo, neumólogos, cirujanos. Digo, ahorita que tenemos algunos pacientes cirujanos plásticos por quemaduras,
Es decir, siempre hay un equipo O multidisciplinario. sea, no solamente se encarga un solo doctor, toda la chamba. Difícilmente vas a, o sea, a veces que es meramente algo de riñón y que pues ahí entra nada más la parte de nefrología, pero difícilmente una lesión renal aguda la ve solo un médico, es un involucro Sí. de varios especialistas. Y si hay datos duros que son de alrededor de 30-40% que se quedan ya en O hemodiálisis. sea, de un 80% o sea, que tiene el paciente para revertir este tipo de patología. Por eso Alrededor la del importancia de detectarla bien a tiempo Sí. y actuar a tiempo, ¿no? No, es que si son números duros y reales, ya, o sea, literalmente ya se está bajando demasiado el porcentaje de la tasa de factor de riesgo que tiene ahí el paciente para poder curarse. Sí, se ve muy mermada la salud de la persona cuando falla el riñón, se ve. Y como te decía yo, también hay datos duros y estadísticos donde el tiempo de estancia en el hospital se duplica, se triplica y los costos pues también, ¿no? ¿Cómo es el estilo de vida de un paciente que ya tiene hemodiálisis? Digo, que obviamente cambian muchas cosas, ¿no? Ya desde incluso hasta hábitos alimenticios. Sí. Pero el día a día de un paciente con este tipo de tratamiento, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ya estamos entrando en un escenario donde lesión renal aguda desgraciadamente no revierte y necesita esta persona entrar en una sustitución renal o reemplazar a sus riñones. ¿Cómo se hace? Con hemodiálisis, diálisis peritoneal, siempre como un tratamiento puente en espera de que llegue un trasplante, ¿no? Un nuevo riñón. ¿Cómo es el día a día? Generalmente es acudir a un centro de hemodiálisis, a un hospital o a una clínica 2 a 3 veces por semana con un horario establecido, Okay. ¿no? Te programan 3-4 horas 3 veces por semana. Obviamente es algo difícil que nadie quisiéramos estar ahí. Cambia pues obviamente los traslados, es costo en el traslado, es costo en el tratamiento, es en ocasiones cuando no hay una adecuación correcta de las indicaciones de hemodiálisis, pues terminan débiles, cansados, con mareos, con calambres, ¿verdad? Sí. Puede ser todo un escenario a veces difícil, que eso es lo que se ve y lo que se cuenta, pero también lo que se debe de ver y contar es aquellas personas que si no estuvieran en tratamiento con hemodiálisis, no pudieran ser activos en sus trabajos, no pudieran ser buenos padres y madres, es decir, en actividades diarias, tendrían que estar todo el tiempo acostados en cama porque están intoxicados. Pero la hemodiálisis no es mala, no es tan mala como se platica. Les digo, nadie queremos llegar ahí, nadie queremos estar en esa situación. Pero el estilo de vida y la calidad de vida debe ser muy similar a la de una persona que no está en hemodiálisis. Es que esa es la palabra clave, lo que mencionó. Ya se le da una calidad de vida. Obviamente hay cosas que cambian, como todo. Sí. Pero ya el fin de eso es darle la calidad de vida al paciente y pues que se sienta lo más cómodo posible, ¿no? Por lo que estoy... Cómodo y digamos que con la energía y con su cuerpo pues, respondiendo a lo que demanda su vida diaria, ¿no? Es otra oportunidad, ¿no? Anteriormente, antes de que se inventara la hemodiálisis, que ya fue hace rato, llegar a una insuficiencia renal y que no revirtiera un daño renal agudo, desgraciadamente era una etapa como un cáncer terminal, ¿no? O sea, es que pues vamos a aguantar lo más que puedas, pero no hay garantía de que vayas a poder vivir. Ahora te da muchos años más de vida. Ahorita que mencionas esto me va a adelante, y date la garganta. Ahorita que menciona eso de que antes, ¿no? No había tratamientos, etcétera. ¿Cuánto tiempo una persona que no se trata o que no quiere tratarse, digo, porque hay de todo, que no puede tratarse, que no quiere tratarse, etcétera? Quizás con datos duros me gustaría que nos pudiera decir cuánto tiempo o qué periodo de vida tiene esta persona que ya no se va a tratar, que ya no se quiere tratar. Sí, hay una... Perdón por la voz de hoy. Hay una estadística también y hay una otra alternativa cuando llegamos a necesitar reemplazo renal, cuando ya los riñones no van a trabajar. Y está esta pregunta en el consultorio con el paciente: señor, necesitamos decidir hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante anticipado o trasplante antes de llegar a la hemodiálisis, o el manejo conservador o el manejo médico máximo, donde el paciente dice, mire, yo no quiero por esto, esto y esto, y es bien respetable. Hay que poner las cartas sobre la mesa nada más, de decirle, mire, bueno, hay medicamentos que pueden ayudarte con algunos síntomas de la intoxicación, de la sobrecarga de líquidos,
pero la expectativa de vida disminuye mucho a 5 años. Claro. ¿no? En 5 años podemos estar hablando de una mortalidad arriba del 60%, Okay. si es que no se hace un tratamiento sustitutivo. Sí, pero igual como quiera 5 años sí... Bueno, yo lo veo muy largo, pero bueno, pero el estado del paciente también cambia porque ya no se está tratando de la misma manera. Sí, son 5 años, pero de estarle batallando. Oh, claro. Okay, doctor. Desgraciadamente. Bueno, yo creo que, insisto, hay más dudas que se tienen que responder. Ahorita pues ya hemos llegado al final de esta cápsula, doctor. Antes de finalizar, pues me gustaría pues, ¿qué nos puede recomendar, no? Algunas palabras, pues principalmente para fomentar la prevención y pues para que evitemos llegar pues a la situación de poder padecer algún tipo de enfermedad De renal daño. aguda. Ya. La aguda y la crónica, la que sea. Pero ¿qué podemos hacer, doctor? Mira, pues primero que Tomar nada, agüita, la hidratación siempre es bien importante para prevenir una de las causas más comunes de lesión renal aguda, que es la deshidratación. Atender tus enfermedades, ¿no? Diabetes, hipertensión, cirrosis, insuficiencia cardíaca son algunos factores de riesgo importantes para desarrollar lesión renal aguda. Y si caes en el hospital por alguna complicación, diarrea, neumonías, infartos, estar muy al pendiente de la cantidad de orina, de los niveles de toxinas urémicas como creatinina y poder detectarlo a tiempo, hablar con el médico que te está revisando, preguntar cómo está el funcionamiento de tus riñones y saber que si hay alguna alteración, pues necesitaremos un manejo multidisciplinario y a veces cambiar algunas medicinas de las que están acostumbradas a tomar. Conocer, el otro punto sería conocer cómo es normalmente tu función renal, porque puede ser que te dé sorpresas y que ya venías con algún daño antes y el día que llegas al hospital pues era algo crónico, que así estaba tu funcionamiento, o que al contrario, es demasiado y a veces los médicos sí nos sirve mucho saber cómo estabas 1 o 2 meses antes o un año antes para determinar algunas decisiones terapéuticas. Hidratación, una bien importante es evitar automedicarte, ¿no? El evitar el uso de medicamentos, sobre todo analgésicos, sobre todo, y no quisiera mencionar algunos nombres porque se me van a olvidar, pero los AINES o los analgésicos no esteroideos que acostumbramos a usar para dolores de cabeza, articulaciones. Hay que tener mucho cuidado con ellos porque pueden hacer un daño renal agudo por sí solos. Y el uso crónico, pues todavía más, ¿no? No hay que tenerle miedo a las medicinas, eso también es algo real, porque me he enfrentado últimamente en la consulta a personas que dicen, yo no me voy a tomar 2 o 3 pastillas para la presión o para la diabetes porque me van a hacer daño a los riñones. Y les diría lo contrario, tómatelos porque te van a proteger a los riñones en el largo plazo, ¿no? Las medicinas para diabetes e hipertensión actualmente son más protectoras que dañinas. Entonces hay que quitarnos también ese miedo y ese mito. ¿Qué más? Para proteger a los riñones, pues acudir a consulta, estar en revisión constante. Sí. ¿Verdad? No, y además ya que nos dio la pauta de que a partir de qué edad se debe de ir, bueno, incluso pues desde antes, ¿no? Que a poder fomentar esta cultura de poder asistir al médico. Pero bueno, doctor, le agradezco mucho, pues principalmente el tiempo que nos prestó. Gracias, gracias. Pues ahora sí que siento que abarcamos demasiada información y pues espero tenerlo nuevamente quizá para algún tema de mitos, realidades o algún otro tema que usted sugiera. Digo, ustedes dejen sus preguntas. Con gusto que nos dejen ahí algunos temas de interés. Este mes, marzo, es el mes del riñón, entonces vamos a estar hablando mucho de riñón en las redes sociales para que nos sigan y para que pues al menos se den una evaluación, un examen general de orina, un examen de sangre. Y este año el World Kidney Day, que es una página que pueden revisar ahí, el Día Mundial del Riñón. El lema es salud renal para todos. Entonces todos están invitados a cuidar sus riñones. Doctor, si nos queremos consultar con usted, ¿dónde lo podemos ver? ¿Dónde está su consultorio? Digo, por cualquier persona que esté interesada en que ya tomó conciencia, ya dijo, ok, ¿sabes qué? Si voy a ir a hacer un examen, Claro. pero quiero ir con el doctor Frank. ¿Dónde puedo encontrarlo? Con mucho gusto conmigo o con el médico de su confianza, pero no dejen de atenderse. A mí me pueden encontrar en Hospital San Felipe en Cumbres y en Hospital Cristus Muguerza Clínica San Pedro, allí en San Pedro. Hacemos videollamadas a través de las redes que vamos a ir a publicar en Doctor Está Ali. apareciendo ahí también.
Y pues cualquier cosa aquí en las redes de CAB también que nos pasen sus dudas y preguntas para resolverlas. Claro que sí. Doctor Franco, muchas gracias por su tiempo, por brindarnos esta información. También les agradezco a ustedes por estar día a día con nosotros. Insisto, este es un espacio donde se puede compartir demasiadas ideas y pues el beneficio es para ustedes. Y pues aquí tenemos a los profesionistas que nos pueden apoyar con todo eso. Dejen sus preguntas, dejen sus comentarios, compartan el contenido, suscríbanse y nos estamos viendo en otra cápsula virtual desde las redes de CAP Medical. Excelente viernes y bonito fin de semana. Hasta luego.